Sin Filtro es patrocinado por Vice Travel, tu pasaporte al mundo. Sharon Amador Celedón nació en Matagalpa el 10 de septiembre de 1982. Estudió turismo, hotelería y mercadeo. Su mayor logro es tener una familia unida en el amor y la fe. Mayor sueño es ver a su familia siempre unida, caminar juntos en el servicio de Dios y el prójimo, que su familia y descendencia vivan siempre acorde a los valores espirituales y morales de la sociedad. Bienvenida Sharon Amador a Sin Filtro. Sharon, desde hace rato te estábamos esperando acá en Sin Filtro. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Tenemos por acá estos traguitos, son cócteles que nos ha preparado el Olof Palma, así que queremos saber por qué quiere brindar esta noche. Hoy quiero brindar por la oportunidad de llevar un mensaje especial a través de lo que el Señor ha hecho realmente en mi vida y en mi familia y por las cosas bonitas que todos nosotros tenemos en la vida. Salud por eso. Salud. Salud. Sharon, ¿te recuerda mucho la gente en tu faceta de Miss? Fuiste primera finalista, todavía fuiste primera. Había preguntas. Claro, y todavía sos una Miss. Fuiste la primera finalista en Miss Nicaragua, después fuiste Miss Ámbar, ¿verdad? Que era un concurso, ¿existe todavía Miss Ámbar? No estoy segura. Y era un concurso famosísimo, era un concurso muy importante. Entonces, también eras modelo en ese momento. Bueno, seguís siendo modelo ahora de tu emprendimiento, que vamos a hablar más adelante. Y toda esta faceta que la gente te reconoce todavía en tus redes sociales, pero entras a otra después. Sos mamá, sos esposa, sos empresaria. Entonces, vamos a hablar de todo eso el día de hoy. Así es, pero primero vamos a pasar con Pimpo. Hola Sharon, te voy a ir diciendo algunas frases y vos me contestás lo primero que se te venga. Ok. Comida favorita. La hamburguesa. Película favorita. The Notebook. Canción del momento que no dejas de escuchar. Ay, no. No sé. No, se me fue. No sé realmente, ahorita se me fue el nombre. Mejor momento de tu vida. Ahí hay muchísimos y pude pensar rápidamente cuando me casé y el nacimiento de mis 4 hijos. Momento más difícil de tu vida. Que marcó mucho la muerte de mi papá. Mayor prueba de fe. Uy, muchos testimonios. Cada uno de los testimonios que he tenido en mi vida han sido una prueba de fe, o sea, es como es constante realmente la prueba de fe, porque nunca puedes decir que estás, o sea, con una fe plena y completa. Mejor lección de vida. La mejor lección de vida que mis papás me han dado, y es lo que puedo recordar ahorita rápido, es la humildad. Eso. ¿Crees en el amor para toda la vida? Sí. Algo que no perdonarías. No, yo creo que ya en esta etapa de mi vida sí. O sea, ya es que el perdón realmente no es algo que viene de mí, es una gracia que el Señor te da para perdonar, así que no tengo algo. Tu mejor virtud y tu peor defecto. Ay, Dios mío. A ver, mi virtud. Qué difícil es, ¿verdad? Ponerse en esos momentos a pensar en que, a ver, voy a ir con defecto, puedo decir que soy perfeccionista y eso me trae problemas. Virtud podría decir que tengo como tantas, a ver, no quiero sonar, pero la tengo. Creo que poder transmitir paz a las personas, porque es lo que me han estado diciendo. Entonces puedo decir que ahorita mismo eso, que al conversar o algo pues pueden percibir paz. Que yo no sé por qué, pues, pero voy a decir que es una virtud. Tu influencer favorito. No voy a decir que es trillado, pero la verdad es que lo tengo que decir. O sea, la Virgen María es mi influencer favorita. Sí. Gracias, pues. Vamos. O tal vez no es trillada. Sí, yo creo que no lo había escuchado por acá. Sí, tal vez no es trillada, sí. Sí, bueno. Matagalpina.
Matagalpina. Como la Maléfica. Ay. Pero no, pero pues sí, la Maléfica es Matagalpina. ¿Creciste en Matagalpa? Contame primero, como vamos a hablar de tu faceta de Miss, que fue algo que obviamente causó impacto en tu vida, que sigue causando porque es algo que formó parte de tu vida por mucho tiempo. Cuando eras chiquita, ¿eras así? ¿Te gustaban los certámenes de bellezas en el colegio? ¿Eras así, expresiva, extrovertida? Fíjate que no recuerdo que haya tenido como ese, ya sabes, que si yo quiero ser mi hijo, yo quiero ser reina, pero estaba metida en todo. Entonces creo que se me daba muy bien estar en, o sea, sí, tengo una foto de que fui la reina del kinder, después que reina del colegio, después Paliona Central y después novielo hípico y después de la fiesta del huipil. ¿Le gustaba a tu mamá o a tu papá? ¿O era algo nato? No, yo creo, fíjate que a mí me gustaba. A mí me gustaba. Ellos solo te apoyaban. Sí, de hecho a mi papá sí le gustaba mucho la exposición y hablar y se le daba muy bien. A mi mamá, me acuerdo que para el tiempo de Miss Nicaragua le tocó hacer una entrevista y ella estaba, o sea, petrificada. La hizo por vos. La hizo por mí, no le gustan Ay, las no. cámaras, o sea. La entiendo. Es más, ahorita ella sirve mucho en su iglesia y a veces le toca hacer filmaciones y todo y ella está muerta de la pena, del miedo, de todo. Claro. A mí no, a mí me gusta hablar, a mí me gusta este tipo de cosas, así que creo que realmente pues ya venía en mí. Pues, y a mi papá pues le encantaba, bailaba flamenco también, que es una de las cosas que extraño más, pues que ahorita pues no hay una escuela de flamenco acá. Con doña Lelia. Sí. Mi vecina de enfrente. Sí. Entonces vos escuchabas todo el día. Todo el día. A las castañuelas. Claro, con doña Lelia González. O sea, tu niñez transcurrió allá, tu adolescencia, siempre estuviste allá con tu familia. ¿Cuándo llega y decís que uno de los momentos también más difíciles de tu vida es el fallecimiento de tu papá? ¿En qué transcurso fue? Bueno, esto pasó en el 2000, estamos en 2025, Alejandro nació en el 2012, en el 2011 fallece mi papá. Así que fue algo que sí marcó mi vida. Bueno, como decir, yo crecí en Matagalpa y de los mejores recuerdos que tengo es eso, poder vivir en un, por decirlo así, en el pueblo. Y con tu mamá, con tu papá. Y tener tener esa experiencia de libertad. A mí me marcó mucho de ese juego sano en la cuadra de mi casa, donde podía jugar con otros niños, Claro, donde... lo normal de antes. O sea, sí, donde el piso, o sea, era tierra, era tierra en el reparto donde estamos. Ahora ya está adoquinado y todo bonito, ¿verdad? Pero era extremadamente alegre para nosotros como niños poderlo vivir de esa manera, que es una de las cosas que inculcamos mucho a nuestros hijos ahorita, o sea, poder que ellos vuelvan a esa raíz donde también mi esposo, él es panameño, también lo vivió en su país. Entonces sí, la muerte de mi papá marca un proceso en mi vida de crecimiento espiritual, de un vacío enorme que queda en mí, de querer encontrar y llenar con el amor de Dios y querer saber, o sea, qué pasa con nosotros una vez que morimos. O sea, Vos eras sí, muy, muy cercana a tu papá, tu relación con tu papá era muy fuerte. soy la chiquita. O sea, soy la chiquita Sí. entonces como que Te agarré entiendo. esa vez que él estuviera como pues más cerca, que viviera cada una de mis etapas. Y bueno, lastimosamente no llegó a conocer a ninguno de mis hijos. Pero la verdad es que Dios escribe derechos sobre renglones torcidos. Y con esa muerte mi vida cambia y comienzo a darme cuenta que una vida sin Dios realmente siempre va a ser una vida vacía. Entonces que nunca voy a encontrar realmente la felicidad, porque voy a encontrar felicidad en placeres rápidos, pero después voy a quedar igualmente vacía. Entonces eso fue sumamente importante para mí y de ahí pues todo ha sido como un proceso de crecimiento. Claro, y tu relación cercana con tu papá, cuando vos tomás las decisiones de participar en todo lo que estábamos hablando, que en el colegio, que el flamenco, cuando decidís participar en Miss Nicaragua, imagino toda tu familia te apoyó, y
O sea, ¿cómo te nació esa idea de quiero llegar ahí, quiero participar? Es que de verdad que nunca lo soñé y hago reflexión de esto porque fue como que simplemente se dio, porque yo terminando, yo estudié acá, la universidad, y después me iba para New Orleans. Allá está parte de mi familia y yo quería ir a estudiar allá. Y yo decía, o sea, a mí me encanta viajar y probablemente me hubiera quedado por allá y yo no hubiera regresado a Nicaragua. Pero justamente yo me fui y al mes vino Katrina y tuve que regresarme. Entonces ya con Katrina ya mis papás era como que, ay no, ya, esa era la última y en la universidad no me dejaron irme. Entonces iba a hacer una maestría. Entonces se arrepintieron. Y aunque yo estaba pues grandecita, era como que no, ¿sabes qué? Mejor quédate aquí en Nicaragua. Y ahí fue donde creo que Karen me invitó y me dijo, mira, ¿querés? Claro, como ya había estado, pues Karen es matagalpina también, entonces ya era como que, mira, chavala, métete en mi Nicaragua. Y yo dije, ¿sabes qué? Me voy a meter ya, porque después yo me quiero ir a estudiar. Y entonces, si ya no lo hago ahorita, ya no lo voy a hacer, entonces realmente lo voy a hacer, pero realmente no entré con una ambición de, ya sabes, de querer comerme el concurso, este es mi sueño de todo el tiempo. ¿Qué es lo que yo quiero? No, porque a mí me gustaba mucho la pasarela y me gustaba mucho las cámaras, la televisión y hablar y todo esto. Entonces creo que movido por ese lado. Y quedaste de primera finalista. Claro. O sea, te lo tomaste para disfrutarlo y relajadísimo. Sí. Hablamos o sea, que fue el año que también participó Fricciones. Sí. Claro. Con ella quedaron las dos juntas. Fue Cristiana, después yo y después Anaí Matagalpina también. Anaí. Y después concursás en Mi Ámbar. Sí, después concurso. Y ahí gana. Y ahí gano y ahí hago amistades también. ¿Dónde fue ese? En Dominicana. En Dominicana, sí. En Dominicana fue un concurso también bien bonito. Hice una muy buena amiga que es Winnie, una venezolana que amo muchísimo, y son esos regalos que vas teniendo este tipo de... Y la sostenes en el tiempo. Sí, es más, o sea, ella tiene en Instagram una página donde da muchos tips de salud y de belleza natural, se llama Winnie Tips, buenísima, se las recomiendo. Y es una de esas personas que tal vez no la ves siempre, pero ya sabes, cuando la ves, claro. ¿Cómo cambia tu vida en ese momento con el tema de los certámenes de belleza y los propósitos que tenías de ir a estudiarte? Porque se viene una nueva faceta también en ese momento. Igual a las primeras finalistas les toca andar en gira de medio, hacer actividades y demás. Entonces, sí te cambian los planes un poco. Sí, te cambia definitivamente. Y ahí tenés dos opciones. O te enamoras más de lo que estás haciendo o te desencantas. Y yo me desencanté. O sea, yo sí. La verdad es que lo disfruté desde cierto momento y ya después era como... Entendí que en muchas ocasiones te vuelves un producto y que necesitas facturar para las otras personas. Entonces eso no me gustaba, así que ya no fue algo que yo quise como, ya sabes, permanecer. Podía decir que sí me gustaba escoger el tipo de campaña en la que estaba, no me gustaba promocionar licor, nada de cigarrillos, entonces comenzaba a cuestionarte más. Sí, y a decir, no, en esto no quiero participar y esto no, entonces también decía... O sea, si hay un proyecto que sí me gusta, pero no me van a pagar lo que vale mi tiempo, porque yo podría estarlo invirtiendo en otra cosa, entonces no lo voy a hacer. Entonces, ahí de repente ya comencé como a desencantarme de ese lado. Sí, me gustaba mucho, si me invitaban a pasarela, yo era feliz. Si iba a la televisión, igual era feliz. Pero nada, también conocía en ese momento a mi futuro esposo, entonces ya es como que la vida me fue... ¿Lo conociste en ese medio? Lo conocí, yo participé en el 2006 en Nicaragua y lo vine conociendo en el 2007. Entonces ya también, ya sabes, ya de que si me iba a estudiar o no, ya lo estaba poniendo más en... ¿Cómo lo conoces, Sharon? Lo conocí en la discoteca. Se puede entonces encontrar el amor de la vida en la disco. Sí, yo lo encontré, o él me encontró a mí. Aquí en Nicaragua lo conocí. Sí, en Moods. Mi Moods. esposo era el dueño de Moods. Y yo fui para hacer una celebración porque mi hermana se iba a casar. No se iba a casar, se casaba justamente. La despedida de soltera. Y entonces sí, y ella venía con todos sus invitados y la verdad es que yo no sabía ni quién eran los dueños de Moods, pero llamé a otro amigo para decirle que por favor me reservara una mesa porque yo quería que los atendieran súper bien. Entonces me reservaron el famoso corralito, la mesa justamente de al lado
de Jaime, mi esposo. Pero lo divertido aquí y las cosas de Dios es que ellos son panameños. O sea, Jaime y Raúl son hermanos gemelos, idénticos. El que abre Panamá es Jaime, mi esposo, en su tiempo. Y Raúl viene a abrir Nicaragua, o sea, lo abren entre los dos, pero toman la decisión que Raúl es el que se quede en Nicaragua. Entonces, ese fin de semana que yo voy a llegar, Raúl le pide a Jaime que él venga a Nicaragua porque Raúl va a ir a vivir los carnavales de Panamá, que son una tradición. Entonces, es Jaime el que viene. O sea, que pudo haber sido ese fin de semana que yo conociera a Raúl y no a Jaime. Y la historia hubiera sido otra. O sea, no estaría casada con mi cuñado. Lo quiero muchísimo, pues, pero cada uno, ¿verdad? Entonces, nada, yo llego a la discoteca y dice Jaime, que está con dos amigas panameñas, que me vio, pero él no sabía quién era Sharon Amador. Y que solamente vio una muchacha que fue pasando y le dijo a sus amigas, mira bien a esa muchacha que con ella me voy a casar. Así. Y dice que de repente solo ve que tuk, se pone y dice, ay no, o sea, se me puso al lado y es la que me estaban hablando. Y pues nada, de ahí pues nos conocimos y terminamos siendo novios y aquí estamos con 4 hijos. ¿Cuántos años? 16 años de casados 16 ahorita. Wow. Entonces, sí se puede. Se puede. Y vos, Sharon, cuando lo ves, ¿qué? cuando lo ves, vos dijiste también, es mi futuro esposo. Fíjate que yo no estaba buscando absolutamente nada, o sea, yo no estaba buscando. Y creo que esto se fue dando, fue con proceso de conversar, de ver tantas cualidades en un hombre, de ver cómo hacíamos clic y cómo realmente uno busca esa figura fuerte. Por lo menos mi papá era una figura muy fuerte en mi familia. Entonces yo vi eso en Jaime. Y es lo que se dice mucho los psicólogos, o sea, vos venís marcado por ciertos patrones o ciertas cosas, o sea, de tus papás, que vas a buscarlos, para bien o para mal. Sí. Entonces yo vi muchas cosas buenas en Jaime que me gustaron y ahí fue donde ya dije, ok, aquí. ¿En qué año se casaron? Nos casamos en el 2009. 2009, él te propuso matrimonio, sí. ¿Cómo fue la propuesta? Así fue súper linda. Algo curioso que a mí Jaime sí me proponía que fuéramos novios y yo siempre le decía, no, todavía no, espérate, muy rápido, espérate. Y una vez me dijo, esta es la última vez que yo te voy a proponer que seamos novios. Así que cuando tú quieras ser mi novia, tú me lo vas a pedir a mí. Así. Y entonces me tocó a mí pedirle, pero yo no se lo pedí, yo le mandé, fue divertidísimo. Estábamos en este restaurante que todavía está Bucanero, que tiene una vista súper linda. Sí, claro. Porque jalamos 2 años y pico y ahorita, o sea, sí. Estamos hablando de 18 años. Y recuerdo que con el mesero le mandé como un acta donde decía que oficialmente él era mi novio. Solo le dijiste sí retrasado, no te le tuviste que decir. Así es. No te lo propuse, te di la respuesta. Te di la respuesta después. Y nada, fue bien bonito. Y él me propone matrimonio a mí. Bueno, yo tenía ya una tienda que se llamaba Pasarela, entonces él siempre con su negocio de moods. Y él se fue a Panamá. Entonces, de Panamá me dijo que me había mandado un regalo súper especial, pero que tenía que seguir unas pistas y que me lo iba dejando en cada lugar. Entonces, el primero fue que ahí donde tenía mi tienda de ropa, y entonces me ponía papelitos que decían pistas, como que ahora ve dónde está los mejores no sé qué cosa. Entonces, yo ya sabía dónde, o sea, me iba a donde era el lugar y así me llevaba, me dejaba rosas y cosas. Y al final decía que estaba en mi casa el regalo, y en mi cama había dejado una nota que decía que él me amaba, que no sé cuánto, y que buscara mi regalo sorpresa. Él me llamaba, o sea, estaba en Panamá y me llamaba, me decía, ¿cómo vas? Y yo, bien, bueno, pues ya te voy a dejar para que vos puedas disfrutar, él me decía esto. Y cuando yo entro al closet, yo enciendo la luz y él está de rodillas con el anillo. Ahí. O sea, él agarró el tiempo ese de que me llevaba para ir por toda Managua. ¿Para viajar? Para viajar.
exacto. Y venir y darme la sorpresa que estaba ahí. Y nada, y ¿cómo le voy a decir que no? Sí, hace Siempre así, sí. 16 años. Vos decís, en 2011 fue lo de tu papá. En 2011 sí. fue lo de tu papá. 2 años después de haberte casado. 2 años después, todavía tu papá no conoce a tu bebé, pero existe un antes y un después de Sharon Amador. Del 2011 nace una nueva Sharon. ¿Por qué? Porque el Señor hace todas las cosas nuevas y eso fue lo que hizo en mí. Comencé a quitarme muchas cosas de encima, a sanar muchas cosas del pasado, a conocerme mejor, a ser más, o sea, a ser tolerante. Aprendí también a saber pedir perdón, a perdonar, que era lo que me preguntaban, que al inicio me parecía súper difícil y después de una peregrinación entendí mucho el tema del perdón, a ser más comprensiva, menos altanera, menos tal vez como fijándome más en lo que realmente importa que en lo que el mundo me estaba ofreciendo. Entonces sí fue un proceso duro, pero podía ver cómo el Señor, ya sabes, me desbarataba y después me reconstruía para ser una mejor persona. Yo te quiero preguntar, en ese momento obviamente, como cualquier joven, estás viviendo, pues todavía salías, hacías tus cosas y tal, venías también de certámenes en un mundo muy diferente, entonces sentías como que la vida que no llevabas no estaba para nada alineada, por ejemplo, con la vida que llevas hoy. Fue un cambio total. Sí, definitivamente, o sea, era... Dejar amigos, Fíjate que el Señor me lo fue quitando, los amigos, duro, o sea, porque cuando vos te pones, cuando vos decís, cuando hay tanto dolor de muchas cosas, o sea, vos realmente vos ya decís, o sea, yo ya no puedo hacer más. Y yo caía de rodillas y lloraba. O sea, claro, había un detonante la falta de mi papá. Ya sabes, o sea, el fallecimiento de tu papá fue muy fuerte para vos. Porque era uno de los temores más grandes que yo tenía. La muerte de uno, de mi papá o de mis papás, ya sabes. O sea, era mi figura de apego, completamente. Entonces, además que tengo que decirle que mi infancia no fue con mis papás. O sea, porque ellos estaban en una finca, mi papá era productor de arroz, y para que yo fuera al colegio en Matagalpa, estábamos a 45 minutos. Entonces, no era que yo iba y venía, sino que yo vivía en Matagalpa en un tiempo con la abuela paterna, pero más que todo con una persona que mis abuelos habían agarrado cuando tenía como 15 años y la habían criado prácticamente, y ella ayudaba en la casa, que se volvió como una segunda mamá para mí, que se llama Lucila, a quien amo, o sea, de una forma como amo a mi mamá. Entonces, claro, imagínate una niña que yo veía a mis papás cada tanto, a veces solo el fin de semana, o a veces cada día por medio y demás. Entonces, cuando yo comienzo a crecer, ya mis papás comienzan a estar más en la ciudad, que ya iban, pero estaban residiendo más en Matagalpa, yo comienzo a tener de ellos. Entonces creo que de ahí viene como que, ¿por qué me impacta tanto? Claro, la muerte de un padre siempre te va a impactar, pero sí, a mí me mueve porque es de no tenerlos a tenerlos mucho y de repente a no tenerlo, a perderlo. Sí. Entonces me movió muchas cosas, que una herida de que aunque para ellos había sido la mejor decisión, en su momento para mí marcó una herida de abandono. Entonces, ya sabes, habían como cosas que sangraban y sangraban ahí. Entonces, eso fue lo que pasó. Cuando mi papá, falleció, siento que nuevamente estoy perdiéndolo. Y comienzo a buscar, tenía muchas cosas, ¿cierto? Sí, estaba casada. Comienzo a ver que lo material tampoco me llenaba. Y comienzo a decirle, Señor, o sea, si vas a entrar en mi vida, entra con todas las de la ley y transformar lo que tengas que transformar. Y da miedo decirle al Señor, aquí estoy, haz en mí tu voluntad, porque siempre queremos tener ese control. Y a mí muchas personas me escriben y me preguntan, ¿pero cómo haces? Y yo les digo, pero es que es un acto de abandono, es ir a ciegas y decir, bueno, yo sé que sea lo que sea, va a ser lo mejor, y que aunque duela,
va a pasar y va a haber más frutos buenos que malos cuando hay un cambio de esta manera. Entonces, eso es lo que ha venido haciendo, o sea, este proceso para mí. Y como hablabas, fueron, como vos ibas teniendo otros intereses, otros grupos, entonces los grupos anteriores se iban desvaneciendo. Sí. Pero los amigos fuertes permanecieron. Exacto, prevalecen. Sí, prevalecen. Y el Señor me fue quitando amigos, pero con dolor. Ya sabes, con decepciones durísimas. Y recuerdo que, o sea, dura mucho porque yo siempre he sido como bien entregada. Y yo soy honesta, o sea, con mi cosa. Bueno, esa es una, viste, no te dijo la honestidad. Te digo que la pregunta. A mí me gusta ser abierta y sincera. O sea, si vos y yo somos amigas, yo voy a ser honesta con vos y yo espero lo mismo de vos. O sea, no voy a esperar que vos me digas lo que yo quiero escuchar, ni viceversa. O sea, es como que si somos amigas es porque vamos a estar en las buenas y en las malas y vamos a decirnos las cosas como son para mejorar. Porque si yo te quiero tanto como vos a mí, ¿me entendés? Eso es lo que esperás. Y el Señor me fue quitando amistades, pero con traiciones durísimas. Y recuerdo que yo una vez me fui al Santísimo de rodillas y llorando le decía, pero ¿por qué me haces esto? O sea, ¿por qué me quitas esto? Y entonces ¿en quién voy a confiar? Y recuerdo que lo que se me vino a la mente, o sea, no puedo decir que escuché la voz, pero sí fue como el pensamiento fue, porque todo el mundo te va a faltar y a fallar menos yo. Y en ese momento lo entendí, que me puede fallar todo el mundo, me puede fallar, pero Él, Dios, nunca me va a fallar y siempre va a estar para mí, aun cuando yo no lo siento, aun cuando yo estoy más alejada, porque en este proceso no es, muchachos, que todo el tiempo yo ando con la fe, ya sabes, arriba y que estoy confiando y que todo el tiempo tengo ganas de entregarme por completo y decir, no lo es, pero es una lucha constante. Es cuando menos ganas tengo, es cuando yo más me obligo a estar más cerca. Entonces, pues sí, eso es lo que ha pasado con el tema de las amistades. Llega ese cambio a tu vida cuando llegan tus hijos a tu vida. Vos ya estás en ese proceso de transformación que cuando llegan los bebés. El primero. Bueno, mi papá fallece en septiembre del 2011. En diciembre yo quedo embarazada. O sea, ahí nomasito. Y Alejandro nace en agosto. Entonces Alejandro fue mi arcoíris. Fue mi arcoíris en medio del dolor, de la transformación, del conocimiento. Y con él también fue ese proceso de sanación, de descubrirme en una etapa de mamá, que realmente como mamá, o sea, cuando tenés heridas y eso, salen a flor de piel con tus hijos. Y ellos no tienen, al igual que nosotros, o sea, nuestros padres, de alguna manera nos marcan con sus heridas. Yo no quería hacer eso, o sea, yo quería sanar y ser cada vez una mejor mamá, una mejor persona, una mejor Sharon, para poder ser una mejor esposa y una mejor mamá para él. Claro, tenías, como decir, esa herida que, como decís, a veces no es adrede. Los padres a veces creen, es lo mejor para mi hijo. Claro. Como a veces un padre dice, bueno, o a veces las necesidades hacen. Por ejemplo, ellos decían, bueno, necesitamos para que vaya a la escuela estar en la finca. Si nos vamos de la finca, pues... que en la ciudad yo tengo que trabajar. Tengo que trabajar, producir, y eso pasa muchos padres que a veces toman la decisión de irse a otro país, dejan a sus hijos, entonces, querrás o no hacerlo, siempre va a haber un vacío en ese hijo. Exacto. Y siempre va a crecer con esa pregunta, ¿por qué? Aunque tus papás lo hicieron tal vez para tu mejoría. Para eso. Que en mi caso, claro, ellos tenían que tomar la decisión. Nosotros tenemos que trabajar y vos tenés que ir a una buena escuela en Matagalpa, que nos queda 45 minutos, no podemos estar viajando, entonces estás aquí, estás en buenas manos. Entonces, pero a mí me marcaba mucho porque quien hacía ese papel era mi nana. Entonces, muchos momentos importantes en el colegio, piñatas, quien me ayudaba a hacer las tareas, era ella. O sea, cuando me daban un reconocimiento, tal vez no podían mis papás venir,
Además, acuérdense que en aquellos No momentos... había ni celular para no avisar. había celular, entonces tampoco ellos en la finca tenían un teléfono, era por radio. Entonces ellos tenían que ir hasta Sébaco, llamarme para poder tener una conversación. Entonces a veces se perdía ¿sabes qué? Me van a dar un reconocimiento, entonces me tocaba ir con ella. O recuerdo ahí ayudándome con las tareas. Yo crecí bien sola, o sea, a pesar de que yo tengo hermanos, yo crecí bien sola. Entonces yo siempre decía, yo quiero tener una familia grande. Entonces para mí era una alegría salir todas las tardes con el chigüinero en la cuadra. Claro, esa era tu válvula de escape. Exacto. Y quien me enseñó a montar bicicleta a mí fue mi nana. Y mi nana nada más creo que llegó hasta 6º grado, muchachas, o sea, sí, pero ella fue todo. Ella me enseñó mucho en la fe, ella me educó en la fe también. Ella me enseñó a montar bicicleta y yo tengo tanto que agradecer. Y ella era bien portada, ella también estaba, digamos, con las cosas de las clases, sí. Y de las clases, Sí, de tenés que dormir a tal hora, tenés que hacer las tareas, todo eso. Sí, todo eso. Y recuerdo, o sea, tengo recuerdos muy lindos con ella, así como tengo recuerdos de estar en las noches llorando, extrañando a mis papás, me explico. Entonces, uno tiene el poder de decidir cómo quiere ser de adulto, porque para mí eso fue algo que me dolió mucho y me marcó, y yo no quería eso para mis hijos. Entonces yo, gracias a Dios, tengo la oportunidad de ser una mamá presente y mi esposo un papá presente. Entonces, en todas las actividades, ahí estoy, y ahí está mi esposo, y en cada cosa, ahí estamos, o sea, aun cuando significa sacrificarme, aun cuando estoy cansada y ya no puedo más, o sea, pero ahí estoy porque yo quiero que ellos no, o sea, me tengan así. Como le decía a Jaime en uno de estos días, que ahora vamos a hablar un poco sobre el retiro, venía la preparación y no había descansado bien. Y Samantha, que es la única niña, la tercera de mis hijos, tenía mamitis y ella quería que yo la durmiera en su cuarto. Y yo ese día y Jaime queríamos simplemente acostarnos y dormirnos en nuestra cama, o sea, sin los 4 ellos, porque normalmente están con nosotros. Y ya después los vamos moviendo. Pero entonces le dio un ataque de tos, entonces llegó que tenía mucha tos, que no sé qué. Todo grave. Todo grave. Estoy grave, mamá. Sí, grave para estar ahí. Exacto. Y entonces ya me voy con ella y le digo, ok, pues te voy a dormir en tu cama. Y me dice, sí, quédate conmigo. Y a Jaime me queda viendo como que te echó en el bolsillo. O sea, pero yo le dije después, y ya la dormí y todo, y le dije, ¿sabes también por qué lo dije? Sí, estaba muy cansada y realmente quería acostarme en mi cama y dormirme, desconectarme. Porque si yo sufrí no teniendo a mi mamá en las noches, no la podía tener porque no se podía, porque estábamos lejos. Ella que me tiene a mí, ¿cómo yo le voy a negar esa oportunidad a ella? No puedo. Entonces ha sido como, ya sabes, uno tiene, yo tenía la oportunidad de decidir o era buena madre o era mala madre. O sea, no en este caso, en general. Porque yo sé que hay muchas personas que dicen, ay, pero es que yo no tuve ni mi mamá ni mi papá, y entonces yo me crecí igual, a mis hijos tampoco les presto mucha atención. Entonces, pero hay otros casos como yo que dicen, yo no tuve, pero yo realmente quiero que ellos, o sea, lo vivan. Cortar las también. cadenas. Claro, Exacto. además de que siempre, a ver, nosotros somos la zona segura de nuestros hijos. Claro. Precisamente por eso nos buscan el cuarto de la mamá y el papá, y nosotros buscamos lo mismo siempre. Sí. A veces lo encontramos, a veces Oye, no. yo me le Entonces metí en la eso, cama a mis eso papás. marca, correcto. Después de la universidad, yo llegaba y me les metía. Yo sé que mis papás sufrían por no tenerme cerca. Yo estoy clara de eso. Entonces, en la universidad, cuando me tocaba viajar, que ya estaba aquí en Managua, yo llegaba allá, llegaba a la finca, yo dormía en medio de los dos. Entonces, siempre estamos buscando y estamos necesitando eso, porque como humanos estamos buscando y estamos necesitados de amor. Lo que pasa es que confundimos el amor con los apegos y con otras cosas que realmente pues no nos terminan llenando. Y es una decisión difícil porque también, Sharon, como pareja, necesita atención la pareja también. Sí. Y a veces, a ver, los hijos están, pero también está nuestra relación de pareja, que también eso es realmente es la parte difícil, ¿verdad? El matrimonio, porque uno como madre obviamente es más entregada por naturaleza, pero también está la parte de la importancia de la pareja, porque para que la familia funcione, tiene que funcionar principalmente el matrimonio, tiene que funcionar la pareja. Si no funciona la pareja, no funciona el núcleo. Pues, así me lo dijo mi guía espiritual,
porque nosotros practicamos a partir de Samantha colecho, o sea, que dormía con nosotros. Y después con Adrián también. Y recuerdo que Jaime me decía, yo creo que ya. O sea, yo creo que ya es hora de que el niño se mueva. Sí. Pero por la historia de Adrián y mía, por lo que me pasó, yo tenía un apego muy grande que yo, como él nace un lunes, y yo lo tengo en mis brazos hasta un viernes, se corta, ya sabes, ese tiempo. Entonces yo sentía que yo no podía dejar a Adrián, ya sabes, que se vaya a otro cuarto. Es como volver es desprenderme de él. Y entonces me costó mucho. Y me acuerdo que mi guía me dijo, Sharon, es que lo primero y Dios te manda es tu matrimonio, es tu esposo. Después vienen los hijos. Y las mamás nos volcamos por los hijos bastante, y puede ser que descuidemos esa parte y es bien importante. Sí. Y a mí me costó mucho como, ok, pues ya, te toca, hijo, ya vamos para su cuarto, pero al final es lo mejor. O sea. Para que la gente comprenda bien, son 4 babies. Así. ¿Cuánto tiene cada uno de ellos? Comienzo del más chiquito hasta el más grande, todos cumplen año este año, así que el más chiquito se llama Adrián y tiene 4. Samantha tiene 6, Samuel tiene 9 y Alejandro tiene 12. ¿Todos, todas las cumplen edades. años en mayo? No, ellos, bueno, pero bien seguido. Uno cumple en junio, finales de junio, principios de julio, finales de julio, y después yo soy, finales de agosto, y yo soy en septiembre, y el chiquito es en octubre. Más seguido. Eso. No, sí, va rapidísimo. Ahorita empiezan las fiestas patronales en tu casa. No, sí, total. Si le acabo de decir a la persona que me hace los pasteles, como que mira, ya viene el momento de comenzar a perder todos los pasteles. Sí. A mitad de año Sí, empieza vienen todo. todos. Y cuando llega el segundo bebé, ¿cuánto es de diferencia de cada 2 uno? años el primero, ¿no? Cada 2 años estaba embarazada y nosotros fuimos siempre abiertos a la vida. Entonces realmente era el Señor que nos mandaba a los hijos, era de repente es como, ¡ah! Estamos embarazados. Y pasaban 2 años y yo ya comenzaba a agarrar ritmo de nuevo con mi vida, con mis cosas, ¡tá! Embarazada. Pero cada uno ha sido muy especial, cada uno tiene una historia. Y muy seguí linda. abierto. No, porque ya el Señor quiso que nada más tuviera 4. Con el último, tengo un testimonio también bellísimo de Dios de sanación y tuvieron que sacarme el útero. Tuve una emergencia, quedé en cuidados intensivos, me desangré. Contanos bueno, de ya ese, nos vas a contar pero todo ahorita. inicia desde el tercer embarazo, porque realmente fue un embarazo difícil, ¿verdad? Con- Tercero. Con Samantha no, No. fue un buen embarazo, pero sí el doctor me dijo, sabes que ya no te recomiendo tener más hijos. Ajá. Tu útero está muy delgadito, habían sido cesáreas y esto. Pero claro, al ser abiertos a la vida... 3 cesáreas. Sí, 4 cesáreas, sí. O sea, sí, en ese momento 3. Y el doctor te dijo, Sí, es mejor que no. Y nada, la verdad es que nosotros siempre nos dijimos, vamos a hacer lo que el Señor quiera, pero nos cuidábamos con el ritmo. Hay otros métodos que sí son naturales, que la iglesia los promueve, como el método Billings, que de hecho hay capacitaciones completas y son métodos 99.9. Te podría preguntar qué es el método Pinning para saber. Sí, a ver, es un método donde vos aprendes a conocer tu cuerpo. Y a mí una de las cosas más lindas de este método es que tu pareja aprende a conocerte. ¿Ya? Entonces, no es solamente, porque esto es de 2, entonces no es solamente que yo sé cuando estoy ovulando, por diferentes cosas, sino es que mi esposo vive conmigo ese proceso y sabe cuando yo estoy en periodo de ovulación. Y si en este momento no es el adecuado para que nosotros tengamos hijos, lo que se hace es que se abstiene en esos días. Entonces mi esposo y yo, en los días que estamos ovulando, pero en este momento no podemos tener hijos por cualquier razón, él y yo nos vamos a amar de otra manera. Entonces es una entrega, ya sabes, completa y linda. Entonces hay Los dos capacitación. deben estar súper comprometidos. Igual Exacto, con sí, él. y se vive un entrenamiento entre los dos. Entonces, hay capacitaciones, lo pueden buscar, Billings Nicaragua en la página de Instagram, Moving lo lleva, y ellos hacen capacitaciones y todo, y lo pueden usar desde jovencita. No estoy diciendo que lo pueden usar para tener relaciones sexuales. Claro. Lo estoy diciendo porque es importante que uno se conozca desde chiquito cómo es tu cuerpo, ¿ya? Claro. Entonces... Claro. Y entonces ok. llega Samantha y el médico Ajá, te dice sí, que no, mejor no, que no sé cuánto, pero yo no conocía nada de esto y nosotros practicábamos el ritmo. Entonces, yo comienzo
me acuerdo que llegó un sacerdote amigo a la casa con otro a conocer a la niña. Y yo les cuento, fíjense que esto y esto y esto y esto, entonces, ¿qué hago? Entonces, el otro sacerdote que yo no conocía, que no sé quién es, me dijo, pero niña, déjaselo a Dios, si Dios va a saber, si te quiere mandar más hijos, Él va a saber qué hacer. Y yo me puse a reír, padre, qué fácil lo tiene usted, porque yo soy la que tiene los hijos acá, ya sabes. Y nada, comencé a tomar anticonceptivos, pero yo sabía que no estaba bien. Y me fui a confesar. Y en la confesión el padre me preguntó, de la nada, ¿y usted toma anticonceptivo? Y yo, sí. Me dice, ¿usted no puede comulgar? Y yo le dije, yo no puedo comulgar, no. Si usted toma anticonceptivo no puede comulgar. Claro, yo no le expliqué absolutamente nada. Sé que hay casos específicos donde la vida está comprometida, donde el sacerdote dice, ok, yo entiendo y no te funcionan estos métodos naturales. Por ejemplo, yo conozco un caso de una mamá, es un caso lindísimo, duro pero lindo, donde de 8 hijos, 7 los ha perdido, o sea, en el vientre. Pero digo lindo porque ella tiene ese anhelo de siempre ser mamá, ya tiene uno, pero entonces en su caso dice que ella, aún con anticonceptivos, no, ella siempre queda embarazada, pero en la iglesia sí le permitieron, o sea, como que, ok, sabemos porque ha terminado casi muriéndose también en el hospital. Entonces hay casos de casos, pero en este caso él me dijo, bueno, puedes comulgar, y entonces yo decía, si yo no comulgo, a mí se me va la vida, o sea, es el mismo Jesús, como yo no lo voy a recibir en la comunión, y me fui a poner de rodillas frente al cuadro de la misericordia, Jesús de la misericordia en la parroquia, y le dije, mira, nos vamos a abrir nuevamente a la vida, solamente te quiero decir, pues, 2 cosas, o sea, aceptamos los hijos que nos querrás dar, pero uno, por favor, que nazca sano o sana, porque yo también ya tenía 38, sí, 38. No saquen cuentas, por favor. No, igual no me importa. Y entonces, que nazca sano, perfecto. Y segundo, pues que yo no me muera. Y listo, nos dimos la mano, Jesús y yo, que echado pescado, cada uno a su lado. Y yo le llegué y le conté a Jaime y me dijo, sí, está bien, o sea, no hay problema, pues. Y no sé cuánto tiempo pasó. Vino pandemia y de repente nos dimos cuenta que de repente yo comencé a sangrar. Y decía, pero ¿por qué estoy sangrando si el periodo me vino hace 15 días? Y comencé a sentirme mal y no sé cuánto, y después estaba en reposo, o sea, un poquito más desangrado, y cuando vi estaba embarazada. Y era que tenía un hematoma que estaba justamente arriba y que era peligroso que se viniera y se podía venir con todo y el niño. Entonces, la verdad es que nunca pensé en ese momento como que, ala, ¿y si me muero? O el doctor me dijo tal cosa, nunca. A las 30 semanas, todo el embarazo perfecto. A las 30 semanas me dicen que la placenta se quedó abajo, no subió y se pegó al útero y lo perforó. Entonces, eso se llama percretismo placentario y es una condición de un alto riesgo de muerte de la mamá y el bebé. Nosotros nos tuvimos que ir a Panamá porque estábamos en mera pandemia, era más complicado atender el caso acá, y el niño fue un proceso, una prueba de fe, que me decías las pruebas grandes de fe, bueno, eso era confiar y decir, Señor, o sea, te estamos siendo fiel en lo poco y vos sabes que te dijimos que sí, vos te encargas de esto. Y caía, lloraba, tenía miedo, y ahí venían nuestros amigos, pues, y también es bien importante rodearse de gente que te esté apoyando, de gente que te dé palabras de aliento. Teníamos amigos sacerdotes que nos decían como que tranquila, y recuerdo que una le decía yo, pero es que yo no estoy siendo lo suficientemente fuerte para llevar esta cruz, o sea, estoy muy débil, y me decía, pero es que si el mismo Jesús tuvo en el Getsemaní, pidió a Dios Padre que si era posible que pasara de él esa copa, que lo hiciera. Ahora vos, que no sos Dios, ya sabes, él era Dios y humano, o sea, es normal que vos tengas este miedo, pero lo que tenés que hacer es lo que hizo él, pero al final que no se haga mi voluntad sino la tuya, y abandonarte. Entonces, en medio de oraciones, yo siempre con mis hijos, desde que me daba cuenta que estaba embarazada, consagraba mi vientre, mi bebé, a la Virgen María. Y siempre le decía a ella que fuera ella la que gestara a mi bebé en su vientre. Y así lo hice con Adrián. Y en una oración que teníamos con unos amigos de Colombia, ella es una persona especial con un testimonio lindísimo. Ella, sin saber absolutamente nada de eso, me dice, cuando estábamos orando por vos y tu bebé y tu familia, pude ver a la Virgen María, su vientre iluminado,
y de su ombligo, por decir algo, salía un hilo dorado que conectaba a tu vientre y todo tu vientre se iluminaba. Y eso para mí era una comprobación de lo que yo le decía, que ella gestara a mi bebé en su vientre. Entonces, bueno, en medio de la prueba y todo eso, más oraciones, recibía muchas consolaciones de parte del Señor. En esos momentos, acuérdense que no había misa, no había comuniones, y en una que fui a hablar con el padre recién el diagnóstico, le pedí confesión y al final me dijo, ¿te gustaría comulgar? O sea, entonces era una consolación para mí, me dio la comunión. No sé, el Señor fue dentro de la prueba, de lo duro que fue bien misericordioso, porque siempre cuando yo estaba en el suelo, Él era el que me levantaba con amor y me hacía sentir segura y tranquila. El niño nació a las 24 semanas. El riesgo aquí era Súper que... prematuro. 34, sí. El riesgo era que yo entrara en un momento de que me comenzara a desangrar, que tuviera una hemorragia y que no tuvieran ni la sangre, no tuvieran el equipo médico ni nada. Entonces yo tenía que estar, o sea, tuve un mes así, que no me podía mover mucho. Y me dicen, ¿sabes qué? Es mejor que ya entremos porque el niño está bien, pero no queremos que vos vayas a darnos una sorpresa, pues. Y bueno, pasó. ¿Y el plan era cesárea? Sí, siempre cesárea, y bueno, comienzan a sacar al niño, el niño, gracias a Dios, perfecto, pero ya había sangre en la cavidad abdominal, y yo ya yo estaba escuchando que se demoraban, me empujaban la panza, o sea, normalmente las cesáreas se demoran, pero esto se demora muchísimo más. Y cuando sacan al niño, Adrián no llora en ese momento, claro, me preocupo, pero nomás sí, ya comienza a llorar. Jaime se va, lo ve y me dice, está perfecto, no te preocupes, o sea, está bien. Y en ese momento me pasan a Adrián, después no sé de cuánto tiempo, y yo le doy un beso, le doy la bendición y le digo que soy su mamá. Y eso fue el último momento, o sea, fue como nuestro primer contacto y 5 días después nos pudimos ver. Solo recuerdo que el anestesiólogo, yo sí le pedí que por favor me durmiera toda. Yo no quería estar escuchando, ya sabes, todo lo que estaban diciendo ahí, porque me iba a dar un infarto a mí solo del susto. Claro. Y entonces el doctor sí me explicó que lo que tenían que hacer era quitarme el útero, porque como está pegado a la placenta no pueden despegar. Claro. Entonces era cortar el útero, o sea, sí me dejaron los ovarios y las trompas, pero en ese proceso que están es que comienza la hemorragia. O sea, y comienzo a desangrarme, tanto que llego a un choque hemorrágico grado 4, que ahí es donde lo último que te falta ya es que se te para el corazón y ya te va. No tuve ninguna experiencia, muchachos, o sea, que de ver algo no me pasó. Solamente recuerdo que desperté y estaba con mucho dolor acá, y era porque me estaban poniendo un catéter. Y yo decía, ay, solo escuchaba, está colapsada, pero así lejos, mucho ruido y chum, ya no supe más. Entonces, claro, en el proceso que estaban ahí, de que me desangraba, comenzaron a meter sangre, buscando cómo amarrar y parar la hemorragia, lo logran hacer. Creo que estuvieron 2 horas y algo en reanimación con medicina y me mandan a cuidados intensivos, que es ahí donde yo como despierto. El niño nació a la 1:20 y a mí me movieron a cuidados intensivos creo que a las 5 y pico. O sea, todo ese tiempo, imagínense en ese proceso. Ya desperté, creo que eran como las 9 y pico de la noche con mi esposo, y al día siguiente o sea, llegaba el doctor y me decía, pero qué bien te veo. Yo decía, pero ¿por qué me dice eso? O sea, ¿qué pasó? Claro. Sí, ¿qué tanto pasó? Vos o sea, no dimensionabas todo lo que había pasado. No, claro, estaba con una máscara de oxígeno enorme, porque también cuando pasa esto, que te tienen que transfundir tanta sangre y que estás en un shock, ahí lo que quieren es salvarte la vida. Y después es ver qué secuelas tiene. Entonces yo sí tuve la secuela de uno de los pulmones que pues no colapsó, pero sí sufrió muchísimo, entonces tuve que hacer terapia. Estaba pensando, ahorita que estábamos en el retiro, estaba hablando con unos médicos y yo le decía, explícame bien qué significa un choque hemorrágico. Y ya me explicó bien.
y me dijo esto, lo primero es salvar y meterle sangre, después vemos las otras cosas, Claro. y en ese momento también tu cerebro se afecta, Sí. Un montón de órganos. Claro, y podés todo. quedar con daño Con daños cerebral. y todo. Pero yo me quedé pensando, a mí hay muchas cosas que se me olvidan ahorita, que yo me quedo como que, espérate, o sea, yo sé que eso que tengo enfrente se llama cámara, pero no lo sé decir y me cuesta como un momento para, ok, es cámara, por ejemplo, Ajá. ya. Entonces dije yo, ¿tendrá algo que ver con ese tiempo que yo estuve Sí, ahí, ¿me seguro. entendés? Una secuela que puede ser. claro. Entonces, pues nada, ya al día siguiente me dijo el doctor, o sea, te pasó esto y esto y esto. Yo decía, Dios mío, o sea, ¿cuál Que es el- muchísimas mujeres que pasan por eso en Y realidad mueren. no sobreviven. No sobreviven. y mueren, ¿no? exacto, Sí, mueren ellas y, sí. y muere el bebé. Y yo decía, y entonces, Señor, ¿dónde está el milagro? Ya sabes, o sea, porque para mí el milagro, y eso es lo que uno quiere, que el Señor actúe de la forma que uno espera y que las cosas se den cuando uno quiere, como quiere, que pasen. Y no es así, porque al final, o sea, Él sabe por qué permite las cosas. Y al final me di cuenta que habían sido los milagros, o sea, mi bebé nació perfecto y yo no me morí. Cuando abren la cortina de cuidados intensivos enfrente, que eso fue una de las cosas más lindas para mí, las consolaciones, veo que está la enfermería y atrás tienen un cuadro de Jesús de la Divina Misericordia. Justamente enfrente, ya sabes, era como diciéndome, yo nunca te dejé. O sea, vos y yo hicimos un trato y aquí estoy. Después 5 días cuidados intensivos, que siempre me acuerdo la tristeza que es vivir, escuchar cuánta gente lucha por su vida en cuidados intensivos, cuánta gente está sola ahí, cuánta tristeza, que siempre recuerdo y pido que los recordemos a ellos cuando estamos en oración, por esas personas que están ahí y por el equipo médico y los enfermeros, ¿verdad?, que están en eso. Y nada, ya después me encontré con Adrián y fue uno de esos momentos o sea, de los más lindos que he tenido en mi vida, y aquí estamos contando la historia Sí. casi 5 años después. ¿Y los retiros también surgen acá o eso pasa después? No, eso pasa, yo comienzo a hacer, con este boom del cambio espiritual en mi vida, yo comienzo a hacer como entrevistas en pandemia también para Life, así como ustedes. Sí. Y ahí entrevisto a alguien que me habla del retiro del viñedo de Raquel, que ella servía ahí con una historia de aborto, y ahí yo digo, o sea, yo no he tenido ningún tipo de pérdida de hijos, pero me nace el servicio. Entonces hablo con los muchachos que son los que llevan el retiro en Matagalpa, y ellos me dicen, no tenés que vivir, o sea, primero para que sepas de qué trata. Y Dios puso todo para que lo hiciéramos en Managua. Entonces se hace en Matagalpa y en Managua se hace dos veces al año. ¿Qué tipo de retiro? Es un retiro donde se trabaja mucho la herida del aborto, desde la parte psicológica, ¿verdad?, emocional, y la parte espiritual, donde no se juzga a nadie, donde es un lugar seguro y sus historias son seguras y son sagradas para todos los que estamos ahí, donde pueden contarlas, donde pueden trabajarlas para llegar a tener un encuentro profundo de perdón con ellos mismos, de sentir el perdón de Dios, porque, o sea, hay un arrepentimiento sincero, Dios te va a perdonar, pero es tan grande la culpa que te hace sentir que no mereces ese perdón y no te lo perdonas vos mismo. Entonces, cuando salís de ese retiro, salís sintiéndote amada, perdonada, vos misma perdonada, y tenés un encuentro con tus hijos y tienes una dignidad de reconocer a esos niños, porque normalmente cuando se pasa el aborto es un trauma tan grande que vos lo bloqueás y lo borrás completamente. Entonces tu hijo no existió, eso no pasó en tu vida porque lo querés quitar porque causa dolor. No importa cuánto te diga, ay no, si no pasa nada, si son células, que no sé qué, no importa. La madre siempre va a sentir el dolor de la pérdida de su hijo, siempre. Entonces, en estos retiros puedo ver la mano de Dios de una forma espectacular. Veo como las mujeres y hombres, porque son de los dos que hemos tenido, llegan con una tristeza y salen con alegría, salen reconociendo que tienen un hijo, que tiene una dignidad, que lo van a honrar, que lo aman y se sienten perdonadas. Una de las frases que a mí más me ha impactado sobre el retiro del viñedo de Raquel, que si alguien está interesado, por favor, pueden escribirme. Hay sigilo completo, o sea, siéntanse tranquilos y seguros con eso. Es que una muchacha dijo en el retiro,
hoy por primera vez me siento madre. Recuérdense que hay una negación. O sea, cuando se practica el aborto es como, no lo quiero pensar, no existió. Entonces ella dijo, hoy por primera vez me siento madre. Y al terminar el retiro dijo estas palabras, hoy yo me doy cuenta de que no soy una madre asesina, soy una madre que se equivocó. Y eso para mí fue increíble, o sea, ver cómo el Señor con su misericordia la abrazó en medio del dolor, ya sabes. Entonces es un retiro muy lindo que la verdad es que estoy muy contenta y agradecida de que Dios me permita servirle ahí. Porque llegan, por ejemplo, como decía, hombres y mujeres, parejas Sí. que han perdido bebés, pero también mujeres que en algún momento, o parejas, que decidieron no traerlo al mundo. Sí. Y hemos tenido casos increíbles donde va el muchacho y la muchacha, que ahora son matrimonio, son esposos, y él tuvo abortos con una novia y ella con otro muchacho, Wow. con otro novio. Así, y van los dos, o sea, a sanar esa herida. Es Claro. lindo. Y de personas también que tienen muchos años, parejas que tienen 70 años y van a vivirlo. Sharon, y a la par de tu vida espiritual, de tu vida igual como te dije al inicio, mamá, esposa, también tenés tu lado de empresaria y ahora tenés un nuevo negocio donde está relacionado también con el tema familiar, el tema de los niños, porque es un negocio bonito, es un negocio como innovador. Sí, es algo que disfruto mucho porque, a ver, sí hubo un tiempo que me dediqué full, ¿verdad?, a la familia con todo esto y de repente nació otra vez como la cosquillita de emprender, pero siempre poder dedicarle a mi familia, a mi esposo y a mis hijos el tiempo. Nosotros cuando vamos mucho a la playa o a Matagalpa, siempre llevamos los malvaviscos y asamos en la fogata y hacemos los s'mores, que son las galletas con chocolate y el malvavisco tostadito. Y de repente, eso fue hace poquito, dijo, ¿y si hago esto para eventos? O sea, ¿qué tal si lo pongo en una mesa súper bonita y para diferentes eventos, pues lo lanzo? Y también algodón de azúcar, pero el algodón de azúcar gourmet, ya con formas, con algo que no sea el típico que está metido en una bolsa o en un vasito, no, sino que nos traiga a ese recuerdo, que nuestros hijos vivan eso del algodón de azúcar, que nos recuerda a la feria, los pueblos, ya sabes, todo esto bonito. Entonces, mi marca se llama Cotton Candy and S'mores. Entonces, son dos cosas, ¿verdad?, que se complementan para los eventos. Son estaciones donde yo monto todo lo que necesitas para hacer tu fogata dentro del evento. Entonces, tanto el niño como el adulto vive una experiencia, ya sabes, de poder tostar su malvavisco, de armarlo. Ahorita lo quiero con chocolate, el malvavisco y la galleta, pero después lo voy a querer con mantequilla de maní o dulce de leche y banano, fresa. Entonces, es súper rico, es una experiencia diferente y a mí me encanta, la verdad, me encanta. Y seguro los primeros catadores fueron tus hijos. ¿En serio? Sí, pero no, de hecho, sí, mis hijos y sus amigos. Y después con el algodón de azúcar. Los amigos agarran. También. Exacto, sí. Claro. Y con el algodón de azúcar es igual, o sea, es una experiencia donde podemos hacer algodón de azúcar súper lindo, grande, le ponemos sprinkles, muchos tienen luces, tienen sabores, y la verdad es que esto fue en febrero que lo lanzamos y ahorita a la gente le ha gustado mucho. Yo estoy pendiente, yo voy a los eventos, yo atiendo, si me toca hacer algodón de azúcar, yo hago algodón de azúcar. En mi casa, mis hijos también, mami, Samantha me dice, mami, llévame a hacer algodón de azúcar, yo quiero trabajar contigo. Y se ponen a hacerlo, el chiquito también, terminamos con algodón de azúcar hasta las pestañas, ¿verdad? Pero sí, es algo muy, muy bonito. Y de paso dicen, nos colamos Sí, en el cumpleaños. eso es lo que quieren. Ya que Exacto, están ahí, pues. exacto. Entonces, Para el sí. payaso, un niño más, un niño Ya, menos. pues, si quieren conocer más, pues pueden seguir nuestra página en Instagram, que se llama así Cotton Candy and S'mores. Tal vez lo pueden poner Claro. para que las personas lo vean y Claro que y sí. si quieren contratarnos, ya saben, pueden escribir y ahí voy a llegar yo a vivir la experiencia y a ser parte de esos momentos tan Claro, lindos y Claro que memorables. sí. Y en la piñata de tu hijo, por supuesto, Por está supuesto, presente. va a estar. claro, pues ahí no puede, y de gratis para ellos. Aquí tenemos... Más o menos, porque trabajan por ellos Sí, también. sí, sí. No, y porque sacrifican el tiempo también, que yo Sí. podría estar con ellos Sí. para esto. Aquí tenemos las preguntas que también las personas nos han dejado para vos Ok. en las redes de Sin Filtro. Te entrego.
parece el concurso de Miss Nicaragua. Ajá. A ver, te sostengo. Solo que aquí no vas a contestar. La paz mundial. Sí. Bueno, ¿por qué no seguiste en concursos de belleza? Yo creo que ya lo Ya. respondí ahí. Sí. Pues sí, me desencanté y comencé a ver que también había mucha superficialidad, mucho materialismo y eso no me gustaba. Ok. ¿A dónde lo pongo? Acá lo ves. Ay, ay. Si no vivieras en Nicaragua, ¿en qué país te gustaría vivir? Pues tengo que decir que Panamá, Ajá, porque mi esposo es panameño y ahí tiene su familia. Y así si que no sí. lo digo, tengo Sí, problemas en casa. Pero sí, mi segundo país pues es Panamá. No había escuchado del carnaval de Panamá. Ay, no. Sí. No, Voy es ahí. una tradición. Es y bonito. Tienes Sí, que ver los sí. trajes. Es una... Y además las reinas vienen desde chiquita, de familia. Como en Colombia, Sí, que sí, tienen... sí. Es una obviamente semana de Brasil, fiesta. pero también Colombia, que creo que es en Barranquilla, que nadie vive... trabaja. yo creo que nos adelantamos porque las preguntas ya las respondí. ¿Cómo te conociste con tu esposo? Ah, ya. Sí. Y en la despedida de soltera de la hermana conoció a su futuro esposo. ¿Ya viste? ¿Cómo es la vida? Sí, y yo siempre he pensado que es difícil encontrar a tu esposa en una disco. Y ya ves que sí es posible. Sí. ¿Qué es lo más difícil que has dejado por un hijo? Yo creo que uno mismo se deja. O sea, te dejas a un lado en lo que vos querés, en lo que vos necesitas, para hacer todo eso que llene lo que tu hijo quiere y Claro. necesita en ese momento. Eso. Una niña, ¿verdad? Una niña. Y si te dice que quiere ser mí. Que, pues, ya Sí. es que como padres nos toca aconsejar y Aconsejar. que ellos tomen sus Claro. decisiones. Sí. Dice cómo superaron el quiebre de Hard Rock. Ok, Hard Rock no quebró. Hubo una situación difícil donde no hubo un entendimiento entre el centro comercial y nosotros. Entonces, porque sí, mi esposo... y No sé nosotros- que no sabía. Sí, no sabíamos, ajá. Yo también me quedé así. Sí, entonces, pero como les decía, todo pasa por una razón. Entonces ya Dios sabe y abre puertas nuevas y abre caminos nuevos. Entonces realmente uno no se puede aferrar a estas situaciones. Ya. ¿Cuál ha sido tu mayor crisis como matrimonio? Ok, aquí es cuestiones de ego, personalidad, de uno no entender que se da para la otra persona y que no es para, por lo menos en mi caso era que si Jaime decía A, yo quería ir con un A todavía más alto, ¿me explico? Entonces, de que no voy a dar mi brazo a torcer, en que no, si no me parece o no voy a perdonar, no voy a hacer esto, entonces me tocó en muchas ocasiones, o sea, tragarme el orgullo y reconocer que estaba actuando mal y decir, tiene razón, de verdad que lo siento, aprender a pedir disculpas. Entonces fue un proceso donde te puedo decir que en este momento como matrimonio, Jaime y yo nos llevamos súper bien. Es más, yo ahorita que regresé de retiro me gustó mucho porque me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero sentirme, yo quiero llegar a los 80 años y que vos y yo sigamos sintiéndonos igual de enamorados y que podamos disfrutarnos y sentirnos, no quiero que pase el amor, ya sabes, o que pase eso. Esa es la meta. Entonces esa es la meta y qué lindo pues que lo pueda, Así que él es. lo puede expresar, ya sabes, porque normalmente las mujeres somos las más soñadoras, pero que él me lo dijera para mí significó muchísimo. Entonces creo que eso fue en ese periodo, que los primeros 5 años que estás como adaptándote. Lo he dicho, Sí, yo te se lo adaptas. digo a las personas que se acaban de casar, los primeros 5 Sí. años son los más difíciles y del 3 al 5 son los más Sí. difíciles. Sí, porque a veces ni vos mismo te aguantás. Sí. Ahora aguantar al otro, Sí. ¿me entendés? Ya cuando Entonces, pasa eso del enamoramiento, Sí. el amor se va transformando. Sí. Y ahí es donde acaban muchas relaciones. Claro. Dice, ¿alguna vez has perdido la paciencia como madre? Por supuesto que sí. Sí, por supuesto, pero cada vez trato de entender por qué la pierdo o qué son esos detonantes. Y yo una vez le decía a mi psicólogo en su momento, le decía, pero ¿cómo alguien que quiere tanto, o sea, cómo yo que quiero tanto a mis hijos, puedo levantarle la voz, puedo pegar y salirme de mi casilla?
O sea, Ay. ¿cómo es posible? Y me dijo Y después ella, uno se siente mal. y sí, entonces ella me contestó algo que yo Depende. comencé a llorar inmediatamente. Me dijo, ¿por qué no sos vos? Es tu niña herida. Es tu niña herida la que está reaccionando en esos momentos. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Le decía yo, cuando te pase eso, ve que te detona. O sea, qué cosas no te gustan y por qué reaccionas de esta manera. Así que eso. Y cuando Claro. voy a preguntar, no sé quién me preguntó, que me dijo, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué aspiras con tus, o sea, cuál es tu aspiración? Yo aspiro que mis hijos sean y mi familia sean, o sea, una familia con valores y una familia al servicio del Señor, porque ¿de qué me sirve educarlo en los mejores colegios, darle lo mejor si van a perder? O sea, es como dice en la Biblia, ¿de qué sirve al hombre, me entendés, ganar el mundo si pierde su alma? O sea, si son un desastre como persona, porque yo les di todo y demás, o sea, ¿qué trabajo hice yo? Así que... Sí, nos hace perder la paciencia a menudo. La mamá que diga que no, eso es falso. Ok, ¿qué consejo darías a un matrimonio en crisis? Yo creo que Qué bonita pregunta. un matrimonio en crisis tiene que acercarse a Dios. Tiene que acercarse a Dios porque tiene que haber una transformación primero individual. O sea, y siempre tiene que ser uno de los dos, tiene que doblar rodillas primero. Y orar mucho por su esposo y permitir que el Señor transforme primero su vida para que sea una mejor persona. A mi esposo cuando cuenta parte de lo que es su testimonio, dice que él comenzó a ver cómo yo cambié, cómo yo venía cambiando. Y él dijo, espérate, si ella está cambiando, ¿por qué yo no voy a cambiar? ¿Por qué yo no le voy a dar la oportunidad de también, ya sabes, hacer las cosas de una mejor forma? Entonces yo les recomiendo mucho que busquen ayuda con Dios, que busquen ayuda psicológica, que luchen porque las crisis van a estar, pero realmente cuando se superan ya es como que, ay, si esto, ya saben, nos estamos ahogando en un vaso de agua, o realmente la pareja sale más fortalecida. Dice que cuando en el matrimonio, cuando haces un nudo de 2 hilos, se puede romper más fácil, pero cuando pones un tercer hilo es más fuerte el cordón, y ese tercer hilo es Dios. Así que yo les recomiendo muchísimo que se agarren de Dios y que si es la esposa o el esposo, que no pare de orar por su matrimonio. Eso lo tenemos que hacer todos los días, y por nuestros hijos. Y hay que orar por las parejas de nuestros hijos, por las esposas de mis 3 hijos, por el esposo, porque por supuesto que esa oración de madre va a valer muchísimo más adelante. Ok, muchísimas gracias, Sharon, Gracias, por haber Sharon. estado con nosotros el día de hoy. Gracias por compartir tu historia, que sé que a muchas personas les va a gustar y se van a identificar con ella. Gracias, ya vieron que me gusta hablar, ¿verdad? No, igual si quieren, pueden seguir a Sharon en sus redes, si quieren participar también del proyecto súper bonito que tenés, si quieren ir a alguno de los encuentros Sí. también o tener más información, que la puedan contactar, o también con el proyecto que acabas de comenzar. Exacto, también. Para todo, Gracias. ya saben, ahí por las redes sociales. Gracias.